otra parte, y como dice parte de la oposición, debería haber pasado por el Congreso, donde está la representatividad pública. Los gobiernos toman permanentemente decisiones también de carácter presupuestario y probablemente el reto que tiene el gobierno en este debate, que tiene que ver, por cierto, con un debate que va a implicar a muchas empresas y también españolas, que tiene que ver con el debate de la autonomía estratégica en defensa en el conjunto de Europa, es convencer a la sociedad de que la decisión que están tomando es la decisión correcta. A la vista de la encuesta que estáis haciendo, y yo compartiendo el diagnóstico de los presentes, el gobierno no está convenciendo a la sociedad de esa decisión que está tomando. Eso que hacen los gobiernos y a lo que aspiran, que es convencer a la sociedad, cada vez también lo deben hacer más las empresas, que es la hipótesis principal del libro, que las empresas, siendo un actor social cuyas decisiones afectan a las sociedades donde operan, que son algo más que una comercializadora de servicios, deben contar con el apoyo social, como deben contar los gobiernos a la hora de proponer un proyecto para los países donde se desarrolla. Adrián. Respondiendo a tu pregunta, Josep, probablemente existen herramientas para que la sociedad civil organizada pueda manifestarse en contra de esa acción gubernamental particular. Y de hecho, eso también conecta con la incidencia pública, eso también conecta con el artículo 9 de la Constitución que comentaba Nacho sobre el derecho de participación. El derecho de participación existe, se puede ejercer y consecuencia de esta decisión gubernamental podría articularse un movimiento social a través de alianzas, a través de otras herramientas que comentamos en nuestra metodología, para incidir en ese debate político, en ese debate público, en este caso en contra o en otros casos a favor. La pregunta política no me atañe tanto en cuanto a la metodología, pero existen los resortes y las capacidades para poder movilizarse como sociedad en caso de que estas o otras acciones regulatorias o gubernamentales nos interesasen o no. Así hablan los dos autores del libro Incidencia Pública, el poder en el siglo XXI, Nacho Corredor y Adrián Jofre Bosch, que nos cuentan en este libro cómo dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, cómo deben participar las empresas y las organizaciones sociales en el debate público, qué papel tienen en las democracias consolidadas, de qué manera pueden sumar a la ciudadanía en las grandes transformaciones económicas. Y vosotros, por ejemplo, decís en un momento determinado que, en nuestra opinión, por ejemplo, contratar a un tercero con la vocación de que te gestione reuniones con un político o un periodista no es una buena idea. O sea que el tema lobby lo tenéis ahí un poco cuestionado. Es como tener un servicio de secretaría, pero a precio de oro. Pierdes dinero por el camino. Porque si tienes una historia que contar, te escucharán sin necesidad de que te ayude un tercero. Sin embargo, seguís escribiendo, contratar a un tercero para que te ayude a articular una causa legítima que puedas compartir con un político o un periodista es una mejor idea. Tiene más valor. Que te escuchen las personas con poder depende en gran medida de si tienes la capacidad de contar algo atractivo aportando valor a la sociedad. Y que te ayuden a hacerlo es más barato. O sea, directamente a la línea de flotación de las empresas de relaciones públicas y de marketing político que se prestan al auxilio de los partidos o de los gobiernos. Bueno, el planteamiento es que en el año 2024 el poder está muy repartido, cada vez dura menos y es más transparente. Y desde esa lógica el acceso al poder no es el elemento que determina más la capacidad que tú tienes de transformar algo. Porque el hecho de que tú conozcas a alguien de forma estable en el tiempo, si solo se condiciona por el hecho de poder acceder a él, tiene un recorrido muy limitado. Y es una visión que durante mucho tiempo se ha tenido en nuestro país de la relación entre el mundo público y privado. Como yo conozco a alguien, yo se lo cuento, yo lo convenzo, yo lo logro. Probablemente en el año 2024 sea más relevante conocer a la gente que vota al presidente del gobierno que al propio presidente del gobierno, porque las decisiones políticas cada vez están más condicionadas por los ciudadanos a los que representan. Y desde esta lógica tiene mucho más valor tener la capacidad de interpelar a la sociedad que tener la capacidad de trasladar un mensaje que en el corto plazo puede tener algún sentido, pero que en el medio largo probablemente no. De hecho, nosotros encontramos el origen de esta metodología, de la incidencia pública, más en el tercer sector y en la incidencia política y en cómo las ONG se entienden, cómo deben introducir sus causas en el debate público y, por tanto, conseguir cambios, transformaciones que realmente en los sectores de los asuntos públicos o de las relaciones públicas. En cualquier caso, Josep, gracias por leerte el libro, porque estábamos seguros de ello, pero lo has demostrado.
No he acabado. En plena crisis de la COVID-19, ya que habláis de las relaciones público-privadas, algunas instituciones financieras sorprendieron anunciando moratorias hipotecarias antes de que fuera una obligación regulatoria o más allá de las exigencias gubernamentales. En el recuerdo colectivo aún quedan las derivadas de la crisis de 2008 y los miles de desahucios de familias en España. En las primeras semanas de la COVID-19, algunos bancos como ING o Bankinter destinaron recursos contra su cuenta de resultados, probablemente conscientes de la anterior afirmación y conscientes de que la materia prima de la economía no es solo el dinero, sino sobre todo la confianza. La confianza mantiene la estabilidad del sistema. Quienes así lo entendieron no solo generaron un impacto positivo en muchos trabajadores y empresas, sino que también recuperaron parcialmente su reputación. Sí, yo creo que aquí este es un ejemplo de los muchos que recoge el libro, es la forma más gráfica y más visible de poder ver lo que planteamos, y es la gran diferencia que existió en las dos crisis, ¿no? En la gran recesión del siglo XXI, la crisis financiera y la crisis de la COVID. Y desde luego vimos cómo las empresas se comportaron de forma radicalmente diferente. En la primera, pues estuvieron al margen de la pulsión social, y en la segunda, las empresas entendieron que eran parte de la solución, que debían implicarse en el problema y que sin una sociedad sana, sin una sociedad con una renta, con un nivel de crecimiento, con una pulsión, pues evidentemente no había ningún negocio. Esa capacidad de entender de que lo que le ocurre a la sociedad me impacta a mí y que yo no soy un actor que únicamente paga impuestos, contrato y ofrezco un bien, un servicio al mercado, sino que tengo una obligación mayor con esa comunidad en la que opero, es la licencia social de la que hablaba Nacho. Y eso es lo que reivindicamos en el libro. Y creo que estas dos crisis, la gran recesión del siglo XXI y la COVID, nos demuestran esa gran diferencia en cómo han actuado las empresas. Cuando se reúnen una vez al año en Davos las élites económicas globales, llevan ya unas cuantas ediciones hablando de la desigualdad como el principal reto que tiene el desarrollo y el crecimiento económico. Las sociedades desiguales no son buenas desde muchas perspectivas. En primer lugar, para quien sufre la desigualdad, pero también para el sistema político y, desde luego, para el sistema económico. En uno de los capítulos empezamos señalando que las élites comprometidas evitan las revoluciones, y probablemente el principal cambio de paradigma respecto a la primera y la segunda crisis de la que estamos hablando es la respuesta de las instituciones y las empresas a lo que estaba pasando en el fondo. Esto no va de tener, como durante muchos años se ha hablado, responsabilidad social corporativa. Había empresas que contaminaban agua y, mientras tanto, tenían un programa para depurar agua en la otra punta del mundo. Esto va de alinear el negocio, y el ejemplo que tú ponías era claramente iba en esa línea de alinear el objeto de negocio a un objetivo social. Cuando las entidades financieras que estás señalando se anticipan a la regulación y desarrollan las moratorias hipotecarias, no están haciendo una buena acción social colateral a sus decisiones. Están tomando una buena decisión de negocio. Uno, porque garantizaron... Están evitando males mayores. Y están, en el corto plazo, están reteniendo clientes. Y en el largo plazo, probablemente lo que están es contribuyendo a la estabilidad sistémica. Han sido las jornadas del Cercle de Economía en la última semana. Probablemente el Cercle de Economía es la mayor expresión de la parte del mundo económico que tiene una visión que nosotros compartimos respecto a cómo operar en la sociedad. Y en el Cercle de Economía tienen muy claro también, muy probablemente, que no es posible el progreso económico y social sin unas empresas comprometidas con las sociedades de allí donde operan. En definitiva, vosotros venís a plantear, a modo de aproximación, cómo deben participar las empresas y las organizaciones sociales en el debate público, cómo sumar a la ciudadanía en las grandes transformaciones sociales. ¿Entendéis, entonces, que los organismos que se crean a partir de una ley sobre consejos asesores, por ejemplo, u otro tipo de órganos que vendría a garantizar esta vía de participación representativa orgánica, no son suficientes? La Constitución, cuando habla del derecho de participación, habitualmente pensamos en cómo como ciudadanos nos relacionamos con las instituciones. Voy a poner un ejemplo. Cualquier consejería de sanidad de cualquier autonomía o el propio Ministerio de Sanidad de repente dice: vamos a organizar un comité asesor de pacientes de la sanidad, para saber también el input de los que reciben los servicios de la sanidad. ¿Con ese organismo vosotros entendéis que no es suficiente la representación del público o de la propia sociedad, de todos los que somos potencialmente pacientes de una atención sanitaria en cualquier momento? O sea, me parece una extraordinaria pregunta, y es una de las preguntas que yo en mi caso me hago muchas noches cuando voy a dormir, y voy a ser más crudo que tú incluso, Josep. Muchas veces me pregunto, ¿estoy haciendo una función que debería hacer la función pública?
Y probablemente la pregunta a día de hoy sea así, igual que la ONCE lo hace también. Debería ser el Estado el que diese los perros guía, no la ONCE. Pero mientras tanto, mientras no se hace bien o no se hace o no se puede hacer por la carga de trabajo por parte de las administraciones públicas, estamos nosotros planteando este modelo y defendiéndolo. Ojalá no tuviéramos trabajo, ojalá muchas empresas no existieran porque sus trabajos no son necesarios. El ámbito de la salud, diferentes ámbitos, ¿no? Ojalá no, pero a día de hoy las administraciones no tienen la capacidad de identificación, de importación de buenas prácticas de otros países, no tienen la capacidad de juntar a los diferentes. Todo lo que venga por su parte probablemente también no le genera un espacio neutral y se escoria a un lado u otro ideológico, y de momento nosotros pues tenemos esa capacidad. La Constitución española habla de los partidos políticos como un instrumento fundamental y básico de participación. También habla de los sindicatos, también habla de las organizaciones empresariales. Y nadie piensa que ninguno de los tres actores sobra en el debate público. Pero por seguir al hilo del ejemplo que tú estabas señalando y visibilizando cómo en estos momentos ya se están poniendo en práctica en procesos complementarios de participación como el que señalas que es necesario y que tiene un sentido y que regula y que articula, en el propio libro hablamos de cómo en los últimos 2 años, desde el sector privado, con científicos, con empresas como AstraZeneca, se generaron unas condiciones de diálogo de confianza para que en políticos de distintos partidos, de Más Madrid, el actual secretario de Estado de Sanidad, del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, lograran algo que aparentemente no habían logrado en los parlamentos, que era compartir un diagnóstico, firmar un pacto de estado de la sanidad, que además, para visibilizarlo y generar un debate global, se publicó en The Lancet con una lógica de internacionalizar después de la pandemia cómo es posible encontrar soluciones. Lo suyo sería que el Parlamento fuera el espacio habitual para generar esas condiciones de diálogo, de confianza. Y a veces no es suficiente o se necesita ayuda desde fuera. Lo que nosotros reivindicamos es que la sociedad civil tiene los mecanismos, los instrumentos para empujar a las instituciones a desarrollar una política pública. Estamos ante un proceso que desarrolla un derecho fundamental, el de participación, y ante una práctica que contribuye a la articulación de las demandas sociales, un precepto básico de la democracia que además tiene la capacidad de alinear un beneficio positivo para la organización y a su vez para el entorno. A través de la iniciativa pública y de la incidencia pública podemos apoyar causas para defender las necesidades, visiones y circunstancias de un grupo que se organiza, reivindica su papel en el proceso de toma de decisiones y lo defiende legítimamente. ¿Este grupo puede ser cualquier? El grupo al que se representa. Sí. Desde luego, cualquier grupo tiene esas capacidades y tiene esa metodología. Desde luego, nosotros no trabajamos para cualquier grupo, porque evidentemente, ¿no? Como diría en Spider-Man Uncle Ben, todo gran poder tiene una gran responsabilidad, y nosotros no estamos dispuestos a poner el poder del siglo XXI en manos de cualquiera, ¿no? Pero desde luego pues son herramientas que existen, y desde luego pues existirán malas prácticas si no se utilizan de forma correcta. Pero también vosotros decís, como Kennedy, no negociemos nunca sin miedo, pero no tengamos miedo a negociar. Y esa cita la utilizáis para hablar de la negociación como recurso estratégico y como actitud ante la vida. Leyendo vuestro libro he llegado a la conclusión que no todos los políticos se van a sentir cómodos con vuestra aportación, aunque todos ellos puedan considerar que es una aportación buena y necesaria. Lo digo porque mientras se está exponiendo lo que debería ser, también se está exponiendo por pasiva lo que no está siendo. Sin duda, he de decir que nosotros que hemos querido ser proactivos a la hora de compartir con las propias instituciones nuestra aportación, hoy hemos recibido una carta de la vicepresidenta del Gobierno segunda, Yolanda Díaz, de la que se habla, por cierto, en el libro, porque probablemente tuvo la capacidad, junto a Antonio Garamendi y otros actores en un momento muy complicado, de colaborar en distintos para buscar soluciones. Habitualmente el espectro político más escéptico a las relaciones con las empresas es justamente el lado más progresista, el lado que está a la izquierda. Por eso estamos contentos de que a la vicepresidenta le haya parecido una aproximación que tenga sentido. O sea, ¿habéis escrito un libro sin la intención de que sea libro de cabecera de Sumar? Hemos escrito un libro con la vocación de contribuir a que en el debate público generalista se conozca mejor cuál es la dinámica de la relación entre el mundo público y el mundo privado. Porque es verdad que
en el debate público se habla mucho de un concepto que nadie sabe lo que es, o un poca gente lo explica, que es la colaboración público-privada. Y luego cuando se habla de la relación entre el mundo público y el privado, se habla siempre para poner ejemplos espurios o malos ejemplos que llaman nuestra atención y que hay que condenar. Sin embargo, ninguna gran transformación de las que tenemos por delante, llámese transición ecológica, llámese como se llame, el debate de la defensa al que aludías al principio, lo pueden hacer de forma unilateral o las instituciones o las empresas. Y hay que generar las condiciones de interacción, de intercambio de conocimiento y de confianza que permitan que se desarrollen buenas políticas públicas. Estas son las misiones de Mazzucato, ¿no? En un planteamiento más académico. En el fondo es generar instrumentos que permitan colaborar a los diferentes, a las empresas, a la academia, a los partidos políticos, para poder ir como país en una dirección, ¿no? Hacia adelante y ser capaces de transformar. ¿Algún comentario, Javier García Vila, Brunet, No, Maite Antona? Estoy siguiendo muy atentamente lo que están contando, porque es verdad que yo creo que son algunos de los debates más importantes que hay ahora sobre la mesa, ¿no? La definición de la colaboración público-privada, el papel de las empresas. A las empresas ya no se las puede permitir que sean agentes pasivos, tienen que ser agentes activos, sin ninguna duda. Es decir, no, como apuntaba antes Adrián, no se trata solo de que paguen impuestos, que tienen que pagar los que les corresponden, sino que tienen que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad les da. Y yo creo que es verdad que, aunque muchas veces se considera a las empresas una especie de enemigo del pueblo, sobre todo desde la perspectiva más de izquierda, como apuntabas, Nacho, yo creo que las empresas han avanzado muchísimo, empieza a haber una conciencia social clarísima, ya todos estos debates del ING, de todas estas cosas, ya no son debates meramente de postureo. Las empresas lo entienden, las empresas se lo creen y son perfectamente conscientes de que hay que empezar a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad les da. Y yo creo que eso es un motivo de felicitarnos todos. Por eso, y termino, a mí me da mucha rabia cuando escucho esos tópicos todavía de una parte de la izquierda rotundamente antiempresariales, es decir, como si las empresas estuvieran nada más que para pagar impuestos y no son conscientes del empleo que generan, de la inversión que producen, del retorno que dan en dividendos, en inversiones. Yo siempre pongo un ejemplo y ya termino. No sé si somos conscientes del alarde que las empresas privadas hicieron para inventarse de la nada una vacuna contra el COVID en poco más de un año. O sea, fue un alarde de lo que es una industria en movimiento con colaboración público-privada, que yo creo que debe servirnos como ejemplo de verdad, para no caer en esos tópicos antiempresariales. Por supuesto, las empresas que lo hagan mal tienen que corregirse, por supuesto que sí, faltaría más, y que paguen los impuestos que les correspondan. Bueno, pero por supuesto debería corregirse a todo el mundo que lo haga mal. Exacto, pero a mí me duelen mucho esos tópicos antiempresariales que todavía sigue habiendo una parte de la izquierda. Por eso me ha encantado escucharos, aparte de que hacía mucho que no coincidía. Pues ya sabes, hay un libro para ti. Ellos han recibido una carta, pero hay un libro para ti. Ya les he dicho si iban a ir a la Feria del Libro al final y me acerco a verles. Maite. A ver, la vacuna, hubo una importantísima inversión por parte de la Comisión Europea, luego mucho talento, muchísimo talento. Quiero decir que no fueron las empresas que por sí solas... Tienes toda la razón, lo he puesto como ejemplo de colaboración público-privada de verdad. Está estupendo porque hubo un desembolso importante. Yo soy más del tercer sector, por de formación profesional, y me gusta que hayáis dicho que tiene mucho que decir, porque mi percepción es que la sociedad está un poco anestesiada, como que estamos delegando mucho, ¿no?, en los políticos, aunque luego los ponemos a parir y no nos sirven, y nos da mucha vergüenza lo que organizan en el Congreso y en el Senado, al que todos decimos el y tú más, ¿no?, de cada semana. Entonces, el tercer sector me ha gustado mucho también que pusieras como ejemplo a la ONCE, porque efectivamente hace una enorme labor social con los perrorías y con muchísimas más cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora están desarrollando desde la Fundación también ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. Yo creo que libros como este nos tienen que mover, que nos tienen que sacudir, que nos tienen que hacer reflexionar. No sé si es muy bruto decir tomar la calle, porque no quiero incitar a ningún paso adelante. Últimamente la calle está muy concurrida. Sí, llena de turistas, por cierto. Ya empieza a ser un poco que es nuestra primera industria, pero a veces estamos un poco acogotados. Y me ha gustado también vuestra aportación con lo que habéis contado de Javier Padilla, que es un estupendo negociador, que también le conozco desde mi faceta como periodista social. Y bueno, que hay organizaciones de pacientes, que está la PO, la plataforma de organizaciones de pacientes, que están muy pendientes, pero mi sensación es que luego todo se queda como en agua de borrajas. Vas a una jornada al Congreso. Hoy, por ejemplo, ha tenido una farmaindustria y la Federación de Asociaciones de Científicos. Y siempre lo mismo, el pacto. No, pues hagámoslo ya. Estamos proclamando todos los días pactos y falta ese paso. A mí me gustaría saber
¿Cómo se pasa, si tenéis la clave, cómo se pasa del brindis al sol, no al brindis al sol, pero sí lo que aportan o lo que pide la sociedad civil, y por qué luego no, os acordáis del Pacto por la Educación, que lo tuvo Gabilondo aquí y al final el PP dijo que no? ¿Por qué al final eso no prospera? ¿Qué hay que hacer? Decidir, contrastar, investigar, analizar, entender, construir, producir, socializar, amplificar, participar y evaluar. 10 de 10, Josep. Es que se lo ha leído, juega con mucha ventaja. Maite, muchos de las empresas, organizaciones que comentabas, trabajamos con ellas, pero déjame, antes de responder a tu pregunta, apuntar el tema del Grupo Social 11. Creo que es un excelente ejemplo de lo que es la incidencia pública. De hecho, creo que el Grupo Social 11, junto a la Caixa, son dos de los mejores ejemplos de lo que es la incidencia pública, que es, oye, yo tengo un objeto social, que es integrar a personas con discapacidad en la sociedad, yo tengo un objeto social que es sostener el mayor grupo industrial del país, ¿no? Y como ese es mi objetivo, voy a ver qué negocio desarrollo para poder apuntar a ese objeto. Me invento un objeto empresarial alineado con ese objeto social. Y esa es otra excelente definición de incidencia pública. Sobre tu pregunta directa, creatividad. Cada vez hay más ruido en el debate público, cada vez hay más temas, lo conocéis vosotros perfectamente, cada vez es más difícil que se hable de lo importante, porque a veces nos quedamos, ¿no?, en esa discusión, en ese meme, en esa anécdota. Y justamente para captar la atención del debate público, que es la presala al debate político, muchas veces es necesario llamar la atención. ¿Cómo? Pues nosotros hemos plantado bandejas gigantes en medio de Callao. Nosotros hemos hecho actividades, ¿no?, de guerrilla, campañas de guerrilla, para llamar esa atención, para poder introducir el tema en el debate público, recogida de firmas y luego, por tanto, poder generar ese cambio. Brunet. Sí, para mí sería muy interesante conocer vuestra opinión sobre el control de lo privado. Es decir, lo público tiene control, hay mecanismos de control. En fin, deberían funcionar bien las cosas, ¿no? Hay personas en la administración que velan por el buen uso de los fondos públicos. Luego descubrimos los fallos, pero hay estructura para intentar evitarlos. Lo privado, en cambio, no sé si consideráis que tiene suficiente control. El ejemplo de la industria farmacéutica viene al pelo, porque ahí están las víctimas de la talidomida, decenas de años protestando, y para ellos, que ya, en fin, que no era una cuestión de vacuna, hubo una cuestión de resarcirles, ¿no?, del daño recibido por un fallo de un medicamento. Y no es el Perdona, único que se ha caso. resarcido en toda Europa menos en España. Bueno, pues más Cabe grave. un recuerdo que te agradezco que pues, lo pongas sobre la mesa. Peor me lo pones. Entonces, lo privado, ¿hasta qué punto tiene control? Nacho. Fíjate que probablemente nos movemos hacia un escenario donde la fiscalización en general de la sociedad a las instituciones, por un lado, además con instrumentos institucionales para poder ejercer ese control, como las propias empresas, es más elevado. Y eso probablemente deba condicionar la lógica desde la que las empresas toman determinado tipo de decisiones. Hoy no son admisibles determinadas decisiones por parte de la sociedad. Y eso, por cierto, puede hacer bajar la cotización de una empresa ipso facto, para evidenciar cómo la política y las reacciones de la sociedad condicionan el negocio de las empresas. A veces se habla del caso de Toyota, cuando en plena campaña electoral, en las primeras elecciones de Trump, decidió, en plena campaña electoral, pasar una planta de los Estados Unidos a México. Bastó una palabra de Donald Trump, un statement, para hundir en bolsa a Toyota. Y ese ejemplo evidencia algo que The Economist, que es el faro, digamos, del orden liberal, señalaba hace un par de meses, de cómo es imposible que las empresas tomen decisiones de espalda a lo que pasa en la sociedad y de espaldas a lo que pasa en la política. Entre otras cosas porque cada vez más, incluso cuando no eres de un sector regulado, incluso cuando consideras, por no estar siquiera cotizado, que tu negocio puede vivir al margen de la política, al margen de la sociedad, que no es lo mismo que gane un político llamado Trump que un político llamado Biden, que no es lo mismo que haya una Comisión Europea con unas mayorías que con otras, y eso en el fondo, que va a la hipótesis central del libro, lo que señala es un camino en el que nosotros creemos, donde las empresas deben comportarse cada vez más como actores sociales, como actores públicos, como actores que cada vez tienen una presión mayor de la sociedad para tomar unas mejores decisiones. Nadie puede estar ya al margen de nada ni de nadie, porque el mundo es global, y esa es una de las consecuencias y de los efectos directos. Incidencia pública, el poder en el siglo XXI. Nacho Corredor, Adrián Jofre Bosch, gracias por presentarlo esta noche en 24 horas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Josep. noches. Son las 10:43, una hora menos en Canarias.